¿Alguna vez hablaste de más y después lo lamentaste? ¿Contaste algo personal, un plan, un problema o una emoción y sin darte cuenta, eso empezó a jugar en tu contra? Opiniones, juicios, interferencias, dudas. Ahí comienza el desgaste silencioso que muchos viven sin entender por qué su energía se dispersa y sus procesos se debilitan. Ese es el problema. Hoy se comparte todo, pero casi nadie sabe qué debe proteger. La solución no es aislarte ni volverte frío. Es aprender a guardar lo correcto en el momento correcto. Entender qué cosas, cuando se exponen, pierden fuerza, y cuáles, cuando se cuidan en silencio, se vuelven poder. Este video te va a mostrar por qué proteger tu intimidad mental, emocional y personal antes de que llegue el 2026 puede cambiar por completo tu enfoque, tu disciplina y tus resultados. El resultado es claridad, menos ruido externo, más control interno, relaciones más sanas, decisiones más firmes y una mente que deja de justificarse para empezar a avanzar. Si quieres entrar al 2026 con fuerza, dirección y serenidad real, este video no es opcional, es necesario. Antes de comenzar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe con plena intención esta frase. Hoy protejo mi intimidad, soy estoico. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto consciente. Al escribirlo, tu mente lo registra y empieza a reprogramarse desde dentro. Es una decisión contigo mismo, un compromiso real con tu cambio. No te mientas, no lo escribas por escribir. Escríbelo porque hoy eliges cuidarte, fortalecerte y avanzar con disciplina interior. Enseñanza 1. Protege tu información personal antes de que sea demasiado tarde. Tu información identificable es una de tus mayores vulnerabilidades cuando se expone sin cuidado. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender que la tranquilidad nace del control. En un mundo donde todo se registra y se comparte, la discreción se convierte en una forma de inteligencia práctica. Cuidar lo que dices sobre ti es cuidar tu espacio interno y externo. La privacidad no te aísla, te protege. Muchas personas subestiman lo fácil que resulta rastrear, imitar o perjudicar a alguien con apenas unos pocos datos personales. Un apellido completo, una dirección mencionada al pasar, un horario repetido, un lugar de trabajo señalado con naturalidad. Todo parece inofensivo hasta que deja de serlo. En manos equivocadas, esos fragmentos se vuelven herramientas de control, acoso o venganza. El daño no siempre llega de desconocidos. A veces nace de quienes interpretan más de la cuenta. Mantener distancia informativa es una forma de soberanía. No todo el mundo necesita saber exactamente dónde vives, cómo es tu rutina o cuál es tu próximo movimiento. Al compartir datos generales en lugar de específicos, preservas margen de maniobra. Ese margen te permite salir de situaciones incómodas sin consecuencias mayores, cambiar de rumbo sin explicaciones y conservar la sensación de seguridad que sostiene el equilibrio emocional. La mente se vuelve más clara cuando deja de justificar cada detalle. Explicar de menos reduce fricciones. Guardar información sensible no es desconfianza, es discernimiento. Proteges documentos, correos y correspondencia porque entiendes su valor. Del mismo modo, proteges tu ubicación, tus hábitos y tus vínculos, porque comprendes que la intimidad es un recurso. La calma se instala cuando sabes que tu vida no está abierta a interpretaciones ajenas. En la vida cotidiana, este cuidado se refleja en elecciones simples. Evitas revelar direcciones exactas en conversaciones casuales. Cambias la precisión por la amplitud cuando te preguntan por tu trabajo o tus horarios. No por evasión, sino por equilibrio. Al limitar quién tiene acceso a tu información personal, reduces riesgos innecesarios y fortaleces la confianza en ti mismo. La serenidad no se improvisa, se construye.
También hay un aprendizaje emocional profundo. La necesidad de explicarlo todo suele esconder un deseo de aprobación. Al soltar ese impulso, recuperas poder. No explicar todo también es un derecho. La autoestima crece cuando eliges qué compartir y qué guardar. La mente descansa al no estar defendiendo fronteras que nunca marcó. Aparece una sensación de control sobrio, estable, que se nota en la postura y en el tono. Existen desafíos comunes que ponen a prueba este criterio. La curiosidad ajena que insiste, la presión social por mostrarse transparente, la costumbre de narrar la rutina. Cada vez que eliges la discreción, entrenas tu carácter. No te vuelves distante, te vuelves consciente. La claridad mental mejora porque disminuye el ruido. El propósito se afina cuando tu energía no se dispersa en explicaciones. Según el estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca defendieron el dominio de lo propio como base de la libertad interior. Enseñaron que no todo debe ser dicho y que la prudencia protege la paz. Para ellos, la discreción y el autocontrol preservan la dignidad y sostienen una vida serena y firme. Cuando integras esta mirada, la acción tranquila surge con naturalidad. Hablas con intención, compartes con criterio y guardas lo esencial. La seguridad física y emocional se fortalecen porque reduces puntos de exposición. El entorno se vuelve menos invasivo. Tú te vuelves más estable. La vida gana fluidez cuando no está siendo observada de cerca. La privacidad es una forma silenciosa de autoprotección. No hace ruido, pero sostiene. No busca imponerse, pero cuida. Al respetarla, despiertas disciplina interior, claridad constante y una serenidad que no depende de la vigilancia ajena. En ese resguardo consciente, la tranquilidad encuentra un lugar duradero. Enseñanza 2. No expongas tus debilidades a quien no las merece. Tus heridas, miedos y vulnerabilidades no son debilidades que deban exhibirse. Son partes sensibles de tu historia que merecen cuidado. Cada experiencia difícil deja una marca, y esa marca necesita tiempo y respeto para sanar. Vivimos en una cultura que confunde apertura con fortaleza y exposición con autenticidad. Pero no todo espacio es seguro, ni toda escucha es limpia. La conciencia emocional comienza cuando aprendes a distinguir entre compartir para sanar y hablar para desbordarte. Contar traumas, errores o inseguridades a personas que no han demostrado respeto puede volverse en tu contra de formas sutiles y profundas. Lo que hoy se escucha con aparente interés mañana puede transformarse en juicio, burla o manipulación. La memoria ajena no siempre es compasiva. Hay quienes guardan información emocional como herramientas de poder, incluso sin darse cuenta. Por eso, la verdadera protección no está en el silencio absoluto, sino en el discernimiento. Ser emocionalmente consciente no significa decirlo todo, significa saber cuándo hablar y cuándo callar. La fortaleza no se mide por la cantidad de veces que te expones, sino por la calidad de los espacios que eliges. Procesar primero internamente lo que duele te permite comprenderlo sin urgencia. En ese proceso, la emoción se ordena y pierde dramatismo. La mente se vuelve un lugar más estable desde donde decidir qué compartir y con quién. Muchas veces confundimos desahogo con confianza. El desahogo busca alivio inmediato. La confianza busca comprensión y cuidado. Cuando hablas desde la necesidad de descargar, te expones. Cuando hablas desde la claridad, te fortaleces. Escribir, reflexionar o simplemente sentarte en silencio con lo que sientes puede ser más sanador que cualquier conversación apresurada. En esos espacios privados, la vulnerabilidad se transforma en aprendizaje. En la vida cotidiana, este discernimiento se pone a prueba constantemente. Una conversación casual que invita a contar de más. Un momento de tristeza que pide compañía, pero no cualquier compañía.
la presión social por mostrarse abierto y accesible. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para entrenar el autocontrol. Proteger tus puntos sensibles no es cerrarte al mundo, es abrirte con inteligencia. Cuando eliges bien dónde compartir, tu autoestima se fortalece. Dejas de sentirte expuesto y comienzas a sentirte sostenido por ti mismo. El control emocional no es rigidez, es dirección. La claridad mental aparece cuando no estás justificando tus heridas ni defendiendo tu pasado. El propósito se aclara porque la energía ya no se dispersa en explicaciones innecesarias. La serenidad llega cuando sabes que tu historia está a salvo. Desde la visión del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que el dominio interior es la base de la libertad. Consideraban que no todo debe ser expresado y que la prudencia protege la dignidad. Para ellos, la fortaleza emocional se cultiva al gobernar las reacciones y elegir con cuidado las palabras y los silencios. Este enfoque transforma la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Aprendes a observar antes de hablar, a sentir sin desbordarte, a confiar sin entregarte por completo. La vulnerabilidad deja de ser un riesgo y se convierte en un acto consciente. Ya no necesitas demostrar fortaleza, la encarnas. Y esa coherencia se percibe. Con el tiempo, algo profundo se asienta. Tus heridas dejan de definirte porque ya no las expones para validarte. Tus miedos pierden fuerza porque los trabajas con paciencia. Tus vulnerabilidades se convierten en sabiduría porque las cuidas. El crecimiento personal se vuelve sólido cuando no depende de miradas externas. No entregues armas emocionales a quien no cuidará de ti. Elegir el espacio correcto para abrirte es un acto de amor propio. En ese cuidado silencioso, la autoestima crece, el control emocional se afina y la serenidad encuentra un lugar estable desde donde acompañarte. Enseñanza 3. Protege tus finanzas para evitar conflictos y malos entendidos. Tu situación económica es un asunto personal que pide cuidado y mesura. El dinero, aunque sea una herramienta práctica, despierta emociones intensas cuando se vuelve tema de conversación. En el interior de cada persona activa, comparaciones, expectativas y juicios silenciosos. Por eso hablar de finanzas sin necesidad suele alterar la armonía. Guardar silencio financiero no es secretismo, es una forma de proteger la calma y la igualdad en las relaciones. Cuando compartes cuánto ganas, si atraviesas dificultades o si recibiste un ingreso importante, el mensaje no se queda solo en los datos. Se convierte en una historia que otros interpretan desde sus propias carencias o deseos. Algunos pueden sentirse incómodos, otros resentidos y otros ver una oportunidad para pedir, exigir o medir. Incluso personas bien intencionadas cambian su trato cuando creen saber tu número. La relación deja de ser simple y empieza a cargarse de expectativas. El dinero no solo compra cosas, también compra tiempo, opciones y tranquilidad. Precisamente por eso conviene mantenerlo fuera del escenario social. Al no justificar tu estilo de vida ni explicar tus decisiones económicas, preservas tu autonomía. No necesitas defender elecciones que son tuyas. La mente se libera cuando deja de dar explicaciones innecesarias y puede concentrarse en lo esencial, vivir con coherencia y propósito. En la vida cotidiana, este cuidado se practica con naturalidad. Evitas mencionar montos en conversaciones casuales. Si el tema surge en grupo, adoptas una postura neutral que no alimenta comparaciones. Hablas de dinero solo cuando es estrictamente necesario, en contextos formales o compromisos claros donde la información cumple una función. Así, el intercambio vuelve a su cauce y las relaciones se sostienen desde la igualdad. También hay un aprendizaje interno profundo. Cuando el dinero deja de ser tema, tu identidad se despega de la cuenta bancaria.
Recuerdas que tu valor no se mide por cifras. Esa claridad fortalece la autoestima y reduce la ansiedad. La tranquilidad personal crece porque ya no estás expuesto a miradas que calculan ni a presiones que no elegiste. El silencio financiero ordena la energía emocional. Existen desafíos comunes que ponen a prueba este criterio. La curiosidad insistente, la comparación disfrazada de broma, la tentación de demostrar éxito o de justificar una etapa difícil. Cada vez que eliges no entrar en ese juego, entrenas tu dominio emocional. No reaccionas. Eliges. La claridad mental mejora cuando no te defines por ingresos ni por carencias. El enfoque se vuelve más estable y el propósito más nítido. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca subrayaron la moderación y el dominio interior como bases de la libertad. Enseñaron que la serenidad se preserva al no depender del juicio ajeno y que la prudencia en lo que se comparte protege la dignidad. Para ellos, la riqueza verdadera es la independencia del ánimo. Cuando integras esta mirada, la acción tranquila aparece sin esfuerzo. Te relacionas desde el respeto mutuo, no desde la comparación. La gente se acerca a quien eres, no a lo que tienes. El ambiente se vuelve más ligero y auténtico. La paz no proviene de ocultar, sino de elegir con criterio qué merece ser dicho. El silencio financiero es una forma de respeto propio y protección emocional. No busca imponerse ni aparentar, busca cuidar. Al practicarlo, despiertas una disciplina interior que afina la claridad y sostiene la serenidad. En ese cuidado sobrio, las relaciones se vuelven más sanas, las tensiones se reducen y la vida recupera un ritmo donde el valor personal no depende de números, sino de coherencia. Enseñanza 4. Maneja los conflictos de relaciones cercanas con prudencia. Los problemas con personas cercanas no deben convertirse en historias públicas. Cuando una relación se tensa, la emoción busca salida inmediata y la palabra parece ofrecer alivio. Sin embargo, lo que se dice en caliente rara vez representa la verdad completa. Es apenas un fragmento teñido por el momento. Convertir ese fragmento en relato expone más de lo que sana y, con frecuencia, deja marcas que no desaparecen cuando el conflicto se resuelve. Desahogarte con cualquiera cuando estás molesto puede llevarte a decir cosas que luego lamentes. La emoción intensa estrecha la mirada y exagera los bordes. Lo que para ti es vulnerabilidad, para otros puede convertirse en chisme. La información viaja, se transforma y regresa con otro tono. Aunque el vínculo se repare, quienes escucharon conservan una imagen que ya no te pertenece. Elegir bien a quién le cuentas tus problemas protege tanto la relación como tu reputación. Hay una diferencia profunda entre resolver y ventilar. Resolver implica calma, escucha y responsabilidad. Ventilar busca alivio rápido y suele delegar el peso en terceros. Repetir el mismo conflicto a varias personas amplifica el ruido y fija una narrativa que te encierra. En cambio, cuando eliges pocos o ningún oyente mientras ordenas lo que sientes, la mente recupera proporción. El silencio consciente no niega el dolor, lo contiene para transformarlo. En la vida cotidiana, este discernimiento se pone a prueba con escenas comunes. Una discusión reciente invita a ser contada. Una decepción pide aliados. La tentación de validar tu versión aparece con fuerza. Detenerte antes de hablar, respirar y dejar pasar la ola emocional cambia el resultado. La claridad llega cuando la emoción baja. Entonces puedes elegir si hablar, con quién y para qué. Priorizar resolver devuelve el control. Elegir con cuidado a quién confías un problema es un acto de respeto. No todas las personas escuchan con neutralidad ni guardan lo que se les dice. Algunas opinan desde su propia historia, otras amplifican sin querer. Pensar cómo te sentirías si hicieran lo mismo contigo despierta empatía y prudencia.
La discreción protege a ambos lados del vínculo, incluso cuando hay desacuerdo. Este cuidado también fortalece tu mundo interior. Al no narrar de inmediato, observas tus emociones sin que dirijan tus actos. Aprendes a no confundir intensidad con verdad. El dominio emocional se entrena en esos instantes silenciosos donde eliges no reaccionar. La claridad mental crece cuando la palabra espera. El propósito se sostiene cuando no te desvías en explicaciones innecesarias. Según el estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que el dominio de la palabra nace del dominio interior. Sostenían que no todo impulso merece voz y que la serenidad se preserva eligiendo el momento y el oyente adecuados. Para ellos, la discreción protege la dignidad y fortalece los vínculos justos. Cuando integras esta mirada, la acción tranquila aparece sin esfuerzo. Hablas menos del conflicto y trabajas más en la solución. Escuchas con atención y eliges palabras que no incendian. Las relaciones se vuelven más estables porque no están sometidas al juicio del público. Los malentendidos disminuyen cuando la historia no se dispersa. Con el tiempo, descubres que muchas tensiones se desinflan solas si no las alimentas con relato. La paz se vuelve práctica. La confianza crece porque tus palabras son raras y precisas. El respeto se afianza cuando cuidas lo ajeno como te gustaría que cuidaran lo tuyo. La discreción también es una forma de respeto hacia los demás. Es un gesto silencioso que ordena la mente, protege los vínculos y cultiva una serenidad estable. En ese cuidado, la claridad se afila y la disciplina interior encuentra su lugar. Enseñanza 5. Evita contar tus rutinas y hábitos personales. Los hábitos se fortalecen en privado, no bajo observación externa. Hay cambios que nacen con una fragilidad silenciosa, como una semilla recién plantada que todavía no puede soportar viento ni miradas curiosas. Cuando decides transformar algo en tu vida, ese inicio necesita protección. No porque sea débil en esencia, sino porque aún no ha echado raíces profundas. El verdadero cambio comienza lejos del aplauso y crece en la constancia invisible. Cuando empiezas un nuevo hábito y lo cuentas de inmediato, lo expones a expectativas, comparaciones y opiniones que no ayudan. Otros preguntan, opinan, miden tu progreso con sus propios criterios. Sin darte cuenta, el foco se desplaza del acto diario a la percepción externa. Además, anunciarlo produce una recompensa anticipada en la mente. El reconocimiento llega antes del esfuerzo sostenido, y esa satisfacción temprana reduce el compromiso interno. La disciplina se diluye cuando el ego recibe premios antes de tiempo. La repetición silenciosa, en cambio, ordena la mente. Practicar sin anunciar permite que el hábito se asiente en el cuerpo y en la rutina sin interferencias. Cada repetición refuerza una identidad en construcción. No hay presión por demostrar, solo la claridad de cumplir. Así, el hábito deja de ser una promesa y empieza a ser una forma de vivir. La constancia pesa más que cualquier comentario. En la vida cotidiana, este principio se manifiesta con frecuencia. Decides cambiar tu forma de entrenar, de alimentarte, de estudiar, de pensar. El impulso de contarlo es natural, pero no siempre sabio. Hablar de cambios personales recientes invita a comparaciones y dudas. Medir tu constancia, en cambio, te devuelve el control. El progreso se vuelve íntimo, preciso, real. Consolidar primero y compartir después protege la motivación. La mente se entrena cuando eliges el silencio operativo. No es esconderte, es trabajar sin distracciones. Cuando el hábito ya está integrado, no necesita explicación. Los resultados se notan solos. Esa es la señal de que el cambio dejó de ser frágil. Lo que se sostiene en el tiempo no necesita anuncios. Se reconoce por su coherencia. Este proceso también afina la relación contigo mismo.
Aprendes a confiar en tu capacidad de cumplir sin testigos. La autoestima crece porque no depende del aplauso. La claridad mental aumenta al reducir el ruido. El propósito se fortalece cuando tus acciones hablan por ti. El dominio emocional se consolida al no reaccionar a opiniones externas. Según el estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la virtud se construye en la práctica diaria, no en la exhibición. Consideraban que el progreso verdadero ocurre cuando la disciplina se ejerce sin espectadores y que el carácter se forma en la repetición constante de actos correctos, sostenidos por la razón y el autocontrol. Con el tiempo, algo cambia de forma natural. El hábito deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no lo haces para demostrar, lo haces porque eres así. Esa transformación es silenciosa, pero profunda. La acción tranquila sustituye a la intención declarada. La serenidad aparece cuando no necesitas validación para continuar. Este entrenamiento mental enseña paciencia, enseña a tolerar el anonimato del progreso, enseña a elegir el trabajo interno por encima del reconocimiento inmediato. En ese espacio, la disciplina se vuelve limpia y el carácter se afila. Cada día cumplido, aunque nadie lo vea, suma. Cada repetición refuerza el rumbo. Lo que se repite en silencio se vuelve carácter. Y cuando el carácter se forma, la vida se ordena con una claridad serena que no necesita explicación. Enseñanza 6. No cuentes tus metas emocionales. La estabilidad emocional se construye, no se proclama. Hay una diferencia profunda entre decir que estarás en paz y aprender a sostener la calma cuando algo te incomoda. La mente busca atajos, y uno de ellos es la declaración pública. Decirlo en voz alta parece un avance, pero muchas veces es solo una intención sin cimientos. La verdadera regulación emocional no nace del anuncio, nace del entrenamiento silencioso. Decir, voy a sanar, voy a dejar de reaccionar o voy a estar tranquilo puede aliviar por un instante, pero no transforma por sí solo. Cuando lo proclamas, tu mente recibe una sensación anticipada de logro. Esa sensación reduce la urgencia de practicar. Además, lo dicho crea expectativas externas. Si luego tropiezas, aparece la frustración y la culpa por no cumplir lo prometido. El proceso emocional no es lineal, y convertirlo en espectáculo añade presión innecesaria. La calma se entrena en privado. Se cultiva cuando nadie mira y cuando la emoción aparece sin aviso. Es en esos momentos cotidianos, una crítica, una demora, una decepción, donde se forja el autocontrol. Observar tus reacciones en silencio te devuelve claridad. No necesitas explicarte ni justificarte. Basta con notar lo que surge, respirar y elegir una respuesta un poco más consciente que la anterior. Aceptar retrocesos es parte del camino. No todo día es estable, y eso no invalida el progreso. La mente aprende cuando corriges con paciencia, sin dramatizar. Cada corrección suma. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, refuerzas un músculo interno. La estabilidad emocional se vuelve un hábito, no una promesa. Y los hábitos, como todo lo sólido, crecen mejor sin anuncios. En la vida diaria, este enfoque cambia la relación contigo mismo. Dejas de buscar aprobación por tu calma y empiezas a medirla por coherencia. Practicas sin anunciar y te permites aprender sin explicarte. El silencio operativo reduce el ruido mental y te mantiene enfocado en lo esencial. El autocontrol se refuerza cuando no depende del aplauso, sino de la constancia. Existen desafíos comunes que ponen a prueba esta práctica. El impulso de responder rápido, la necesidad de demostrar que has cambiado, la tentación de contar cada avance. Elegir no hacerlo es parte del entrenamiento. La estabilidad emocional no se demuestra, se vive. Se nota en el tono, en la pausa,
en la capacidad de seguir adelante sin arrastrar el conflicto. La serenidad se reconoce por sus efectos, no por sus palabras. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la serenidad es fruto del dominio interior. Defendían la práctica constante por encima del discurso y sostenían que el carácter se forja en la repetición silenciosa de actos conscientes. Para ellos, la calma verdadera se evidencia en la conducta, no en la proclamación. Con el tiempo, algo se asienta. Ya no sientes la necesidad de decir que estás en paz, porque tu respuesta lo muestra. La emoción llega, pero no gobierna. La mente observa y decide. La acción tranquila reemplaza a la intención declarada. Esa transformación es discreta, pero firme. Se vuelve parte de tu identidad. Este entrenamiento mental también libera energía. Al no explicar ni anunciar, reduces fricción. La claridad mental aumenta porque no estás defendiendo un ideal, estás practicándolo. El propósito se afina cuando tus actos coinciden con lo que buscas. La serenidad deja de ser una meta y se convierte en una forma de estar. La calma se nota, no se anuncia. Se construye paso a paso, en silencio, con paciencia. Cuando eliges practicar en privado, aceptas el proceso tal como es, y en esa aceptación disciplinada, la estabilidad emocional encuentra raíces profundas que no dependen de palabras, sino de coherencia. Enseñanza 7. No cuentes tus problemas como si fueran tu identidad. Hablar demasiado de un problema hace que ocupe más espacio del que merece. Al principio, ponerlo en palabras parece aliviar. Nombrarlo da una sensación de orden momentáneo, como si al contarlo se pudiera controlar. Pero cuando el relato se repite, algo cambia en el interior. La mente empieza a girar alrededor de la dificultad, a volver una y otra vez al mismo punto, como si ahí estuviera su centro. El problema deja de ser un episodio y empieza a convertirse en identidad. Los problemas forman parte de la vida humana. Surgen, incomodan, exigen respuestas. Sin embargo, repetirlos constantemente los amplifica. Cada vez que vuelves a contar lo mismo, refuerzas las mismas conexiones mentales y emocionales. El lenguaje no es neutro, organiza la experiencia. Cuando hablas de un problema una y otra vez, tu mente aprende a verse a través de él. Sin notarlo, pasas de tengo un problema a yo soy este problema. Ahí comienza el estancamiento. La repetición del relato produce una falsa sensación de movimiento. Hablar parece hacer algo, pero en realidad mantiene todo en el mismo lugar. El cuerpo se cansa, la emoción se agota y la claridad se reduce. El problema crece no porque sea grande, sino porque se le dedica demasiada atención. La energía que podría usarse para comprender o actuar se consume en narrar. Reducir el relato no es negar la realidad, es cambiar la dirección de la mente. Cuando observas con honestidad cuántas veces repites el mismo tema, aparece una oportunidad, no para juzgarte, sino para elegir distinto. Limitar el tiempo que dedicas a hablar del problema devuelve espacio interior. Ese espacio es necesario para que surjan nuevas perspectivas. La mente se aligera cuando deja de girar en círculo. En ese silencio relativo, la solución empieza a insinuarse. Redirigir la atención hacia lo que sí puedes hacer cambia el tono interno. No se trata de forzar optimismo, sino de entrenar enfoque. La energía emocional, cuando no se derrama en palabras repetidas, se convierte en impulso para avanzar. A veces el avance es pequeño, casi imperceptible, pero real. Un paso claro pesa más que 1000 explicaciones. La mente aprende a moverse hacia adelante cuando se le da dirección. Este entrenamiento mental se refleja en situaciones comunes. Una dificultad laboral que se cuenta a todos. Un conflicto personal que se revive en cada conversación. Una frustración que se repite hasta volverse costumbre. En todos esos casos, reducir el relato devuelve poder.
No necesitas convencer a nadie de lo que te ocurre para resolverlo. La solución rara vez nace del discurso, nace de la acción sostenida y consciente. Entrenar la mente en dirección y no en queja fortalece el carácter. La queja fija la atención en lo que no funciona. La dirección la fija en lo que puede hacerse. Al elegir la segunda, el dominio emocional crece. La claridad mental mejora porque ya no está ocupada defendiendo una historia. El propósito se vuelve más nítido cuando la energía no se dispersa en narraciones innecesarias. Desde la visión del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la mente se fortalece cuando deja de aferrarse a lo que no puede cambiar. Sostenían que insistir en el relato del problema alimenta la perturbación, mientras que dirigir la atención hacia la acción posible devuelve serenidad y poder interior. Con el tiempo, este cambio se vuelve visible. El problema no desaparece por arte de magia, pero pierde peso. Ya no define quién eres ni cómo te mueves. La ligereza mental aparece cuando el silencio reemplaza al exceso de palabras. La capacidad de resolución aumenta porque la mente está disponible para pensar con claridad y actuar con precisión. Reducir el relato no es reprimir, es elegir, es decidir qué merece espacio en tu interior. Cuando dejas de alimentar lo que te limita, comienzas a fortalecer lo que te impulsa. La disciplina interior se construye así, con elecciones pequeñas pero firmes, repetidas con conciencia. Lo que no alimentas pierde fuerza, y cuando pierde fuerza, deja espacio para la claridad, la acción tranquila y una serenidad que no depende de hablar menos por miedo, sino de hablar menos por sabiduría. Enseñanza 8. No cuentes detalles de tu dinero ni de tus decisiones económicas. La discreción financiera protege tu libertad. El dinero no es solo números, es una carga simbólica que despierta comparaciones, expectativas y juicios silenciosos. Basta mencionarlo para que cambien las dinámicas. De pronto aparecen miradas que miden, opiniones que presionan y consejos que no pediste. Guardar silencio no te empobrece, te devuelve margen de decisión. La libertad empieza cuando tus elecciones no necesitan explicación. Cuando hablas de dinero, el entorno se reorganiza. Algunas personas se sienten menos, otras se sienten con derecho, otras interpretan tu situación como una invitación a opinar. Incluso quienes te aprecian pueden proyectar sus miedos o deseos. Muchas decisiones financieras se arruinan por presión social, no por falta de inteligencia. El ruido externo empuja a gastar, para aparentar o a justificar cada paso. El silencio corta ese circuito y devuelve la calma necesaria para pensar con claridad. La serenidad financiera nace del control interno. Decidir sin audiencia te permite escuchar tus verdaderas prioridades. Ahorrar, invertir o simplemente no gastar deja de ser un acto defensivo y se convierte en una expresión de coherencia. Cuando no explicas por qué eliges un camino, la mente descansa. Ya no está negociando su valor frente a otros. Está cuidando su rumbo. Esa tranquilidad es una forma de riqueza que no depende del saldo, sino del criterio. En la vida cotidiana, la discreción se practica de maneras sencillas. Evitas comentar ingresos y gastos en conversaciones casuales. No justificas por qué ahorras ni por qué inviertes. Cuando surge el tema, adoptas un tono neutral que no alimenta comparaciones. Consultas solo con personas preparadas y de confianza, no con quien opina desde la prisa o la apariencia. Proteger tu tranquilidad se vuelve una prioridad consciente. Este cuidado también ordena la relación con el deseo. Al priorizar estabilidad sobre apariencia, la mente se desengancha de la urgencia de mostrar. Comprendes que la libertad se construye con decisiones sobrias, sostenidas en el tiempo. La claridad mental aumenta cuando no compites ni te comparas.
El propósito se afina cuando el dinero deja de ser un mensaje social y vuelve a ser una herramienta al servicio de tu vida. Existen desafíos comunes que ponen a prueba esta postura. La invitación a contar cómo te va, la presión por demostrar éxito, la incomodidad de decir no sin explicar. Cada vez que eliges la discreción, entrenas tu autocontrol. No reaccionas. Eliges. La paz aparece cuando tus decisiones financieras no están condicionadas por miradas ajenas. La libertad se siente cuando no hay que sostener un relato. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca subrayaron la moderación y el dominio interior como bases de la serenidad. Enseñaron que la tranquilidad no depende de lo que se posee, sino de cómo se gobierna el deseo y el juicio. Para ellos, la independencia del ánimo era la verdadera riqueza. Con el tiempo, esta forma de vivir se nota sin anunciarse. Tus decisiones son más firmes, tus hábitos más estables, tu estrés menor. La gente se relaciona contigo por quien eres, no por lo que tienes. La paz financiera no es un logro visible, es una sensación constante de control sobrio. Elegir el silencio no es esconder, es cuidar. La discreción financiera no te aleja de los demás, te acerca a ti. Al decidir con calma, sin justificarte ni complacer, fortaleces tu carácter. La libertad crece cuando el dinero deja de hablar por ti, y en ese silencio elegido, la serenidad se vuelve un patrimonio duradero. La paz también es riqueza. Enseñanza 9. No cuentes tus heridas esperando comprensión constante. El dolor se procesa mejor con reflexión que con exposición. Hay heridas que, cuando se muestran demasiado pronto o se repiten sin pausa, no cicatrizan, se mantienen abiertas. La mente busca alivio inmediato y cree encontrarlo en la palabra compartida, pero ese alivio es breve. La verdadera transformación no ocurre al contar lo que dolió, sino al comprenderlo con calma y convertirlo en aprendizaje silencioso. Hablar de una herida puede aliviar momentáneamente porque descarga tensión. Sin embargo, cuando el relato se repite sin un trabajo interno, la experiencia se revive una y otra vez. El cuerpo recuerda, la emoción se reactiva y la mente vuelve al mismo punto. El dolor deja de ser un evento y se vuelve una identidad. En ese bucle, la energía se consume en narrar en lugar de avanzar. Reducir el relato no es negar lo vivido, es dejar de alimentarlo para darle espacio a la sanación. La reflexión crea distancia saludable. Al observar lo ocurrido sin dramatizar, la mente ordena y la emoción se asienta. Extraer aprendizajes transforma la experiencia, ya no es solo una herida, es una lección. Ese cambio de enfoque libera. Cuando dejas de identificarte con el dolor, recuperas la capacidad de elegir. El pasado pierde peso porque deja de dictar el presente. En la vida cotidiana, este proceso se nota cuando eliges hablar menos del daño y trabajar más en tu respuesta. Avanzar paso a paso no es espectacular, pero es real. El progreso se construye en acciones pequeñas y constantes que no buscan testigos. El silencio se vuelve un espacio de sanación porque permite escuchar sin interferencias. Allí aparecen ideas nuevas, límites más claros y una serenidad que no depende de explicaciones. El desafío común es la tentación de revivir la historia para sentirte comprendido. Esa necesidad es humana, pero no siempre útil. Comprensión no es lo mismo que repetición. A veces, el mayor acto de cuidado es guardar lo íntimo y procesarlo con paciencia. Al hacerlo, el dolor pierde protagonismo y la resiliencia crece. La madurez emocional se reconoce cuando el sufrimiento ya no dirige tus conversaciones ni tus decisiones. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la serenidad surge al gobernar la atención. Sostenían que insistir en lo que hiere perturba el ánimo, mientras que reflexionar con razón fortalece el carácter. Para ellos, transformar la experiencia en virtud
Requería silencio, disciplina y enfoque en lo que depende de uno. Este enfoque cambia la relación contigo mismo. Observas tus emociones sin convertirlas en discurso. Corriges con paciencia cuando reaparecen viejos impulsos. El dominio emocional no consiste en no sentir, sino en no quedar atrapado. La claridad mental mejora cuando reduces el ruido del relato y te concentras en lo que construye. El propósito se afina cuando la energía se dirige a crecer, no a revivir. Sanar no es un acto público, es un proceso íntimo. A veces nadie nota el momento exacto en que dejas atrás una herida, y eso está bien. La fortaleza se vuelve estable cuando no necesita ser validada. El silencio bien usado no es vacío, es espacio fértil. En él, el dolor se convierte en comprensión, la comprensión en aprendizaje y el aprendizaje en carácter. Sanar no siempre hace ruido. Ocurre cuando eliges reflexión sobre exposición, avance sobre repetición y calma sobre dramatización. En esa elección diaria, la disciplina interior se consolida, la claridad se vuelve constante y la serenidad encuentra un lugar donde quedarse. Enseñanza 10. Mantén los desafíos de pareja dentro de la relación. Los problemas sentimentales deben tratarse con madurez y reserva, porque el vínculo es un territorio sensible que se debilita cuando se expone sin cuidado. En una relación, las emociones no aparecen ordenadas ni a destiempo. Llegan con fuerza, reclaman atención y a veces nublan la claridad. En esos momentos, la palabra impulsiva promete alivio inmediato, pero rara vez ofrece solución. Lo que se dice desde el enojo no siempre se borra cuando la calma regresa. Hablar de la relación en momentos de frustración suele convertir un conflicto puntual en una versión fija. Las palabras viajan más rápido que la reconciliación. Quien escucha suele quedarse con una sola cara de la historia, y esa mirada condiciona el futuro del vínculo. Aunque el problema se resuelva entre ustedes, la opinión externa permanece. La intimidad emocional se erosiona cuando la confidencialidad se rompe, y con ella se pierde el espacio seguro donde corregir sin miedo. La madurez aparece cuando reconoces el impulso de hablar y eliges detenerte, no para reprimir lo que sientes, sino para ordenarlo. El silencio consciente crea una pausa necesaria para pensar con claridad. En esa pausa, la emoción baja de intensidad y la razón recupera su lugar. Conversar primero directamente con tu pareja devuelve el conflicto a su sitio natural. Allí, donde nació, puede transformarse. Buscar consejo no es un error cuando se hace con criterio. Elegir a alguien imparcial y discreto protege el vínculo. No se trata de sumar opiniones, sino de ganar perspectiva. Repetir el mismo problema a distintas personas dispersa la energía y fija el conflicto en el tiempo. Cada repetición refuerza la herida y dificulta la reconciliación. La relación necesita menos relato y más trabajo interno. En la vida cotidiana, este cuidado se pone a prueba con escenas comunes. Un desacuerdo que pide ser contado, una decepción que busca aliados, una discusión que parece urgente explicar. Detener el impulso de hablar cuando estás alterado es un entrenamiento mental. Respirar, caminar, escribir para ti, dormir antes de decidir. Estos gestos simples protegen el respeto mutuo y evitan daños innecesarios. La intimidad se fortalece cuando se cuida. Hablar con cuidado no es callar por miedo, es elegir el momento y el lugar adecuados. La corrección consciente exige paciencia y honestidad. Cuando el diálogo ocurre sin testigos, la vulnerabilidad encuentra un espacio seguro. Allí, la confianza puede repararse y el amor puede crecer sin interferencias. Desde una mirada humana, la claridad mental mejora cuando el conflicto no se convierte en conversación casual. El dominio emocional se entrena al no reaccionar con palabras que hieren. El propósito del vínculo se vuelve más nítido cuando las decisiones se toman desde la calma. El respeto mutuo se sostiene cuando ambos saben que lo íntimo no será expuesto.
Según el estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la serenidad se preserva gobernando la palabra y el impulso. Sostenían que la prudencia protege la dignidad y que la razón debe guiar a la emoción. Para ellos, la fortaleza del carácter se demuestra en la discreción y en la corrección consciente. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación. Los conflictos no desaparecen, pero se vuelven manejables. La comunicación gana profundidad porque no está contaminada por juicios externos. La reconciliación se facilita cuando pocos han opinado. La confianza crece cuando ambos saben que el otro cuida el vínculo incluso en la dificultad. El amor no necesita escenario para corregirse. Necesita conciencia, paciencia y reserva. Cuando eliges proteger la intimidad, eliges construir en lugar de exponer. La disciplina interior se afianza, la claridad se vuelve constante y la serenidad encuentra espacio para sostener el vínculo. El amor crece cuando se cuida en silencio y se corrige con conciencia. Enseñanza 11. Resguarda tus sueños para mantener viva la motivación. Los objetivos personales crecen mejor cuando se nutren con enfoque interno y no con opiniones externas. Hay ideas que nacen frágiles, no porque carezcan de valor, sino porque todavía no han encontrado su forma. En ese estado inicial, el exceso de palabras puede convertirse en ruido. La mente necesita silencio para ordenar la intención y convertirla en acción. Cuando el objetivo se guarda, la energía se concentra. Cuando se expone, se dispersa. Contar planes a demasiadas personas suele debilitar el impulso, no por mala fe, sino por la naturaleza humana de opinar. Las críticas, las dudas y las burlas, a veces envueltas en consejos, siembran inseguridad. Incluso una pregunta inocente puede desviar el enfoque. No todos comprenderán tus aspiraciones y no necesitan hacerlo. El camino personal no se valida por aplausos tempranos, sino por coherencia sostenida. El silencio protege la visión cuando aún está madurando. Trabajar más de lo que se habla devuelve poder. La mente aprende a asociar progreso con práctica, no con explicación. Cada día de avance discreto fortalece la identidad que persigue el objetivo. En ese proceso, el silencio actúa como escudo frente a la duda externa. No es aislamiento, es selección consciente del entorno. Elegir con quién compartir es tan importante como elegir qué hacer. El enfoque interno se refuerza cuando la visión se cuida a diario. Pensar en el objetivo con claridad, revisar el rumbo y ajustar sin dramatizar, crea una disciplina tranquila. La perseverancia nace de esa repetición sobria. Cuando el trabajo se acumula, los resultados comienzan a hablar por sí mismos. Entonces, la validación deja de ser necesaria. La evidencia reemplaza a la promesa. En la experiencia cotidiana, este principio se pone a prueba con tentaciones comunes. El deseo de contar avances, la urgencia de demostrar intención, la búsqueda de aprobación. Resistir esas tentaciones entrena el carácter. La claridad mental aumenta cuando el ruido disminuye. El dominio emocional crece cuando la acción guía y la palabra espera. El propósito se vuelve estable cuando no se negocia con opiniones ajenas. El enfoque interno también ordena la relación con el fracaso. Al no haber público, el error se procesa con honestidad y aprendizaje. No hay que defender una imagen ni explicar tropiezos. La corrección ocurre rápido y sin peso emocional. El avance continúa porque la energía no se pierde en relatos. La perseverancia se vuelve una cualidad natural, no una lucha constante. Desde el estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca señalaron que la fortaleza se cultiva gobernando la atención y la palabra. Enseñaron que el progreso auténtico ocurre cuando la razón guía la acción y el juicio externo no manda. Para ellos, el silencio prudente preserva la dignidad y enfoca la voluntad hacia lo que depende de uno. Este enfoque transforma la manera de relacionarte con tus metas.
Compartes solo con quienes apoyan de forma genuina. No explicas decisiones que aún se están construyendo. Proteges la tranquilidad que necesitas para sostener el esfuerzo. La disciplina se afianza porque no compite con expectativas ajenas. La claridad se mantiene porque la visión no se fragmenta en opiniones. Con el tiempo, el resultado es evidente. El objetivo deja de ser una idea y se convierte en realidad palpable. La perseverancia se siente ligera porque no carga con miradas externas. La serenidad acompaña porque el proceso fue cuidado desde el inicio. La acción tranquila reemplaza al anuncio y el progreso se vuelve constante. Los sueños protegidos crecen fuertes y llegan más lejos. Cuando eliges el silencio consciente, eliges profundidad. Cuando eliges el trabajo discreto, eliges coherencia. En ese espacio protegido, la disciplina interior se consolida, la claridad se afina y la serenidad se convierte en la base desde la cual tus objetivos avanzan sin pedir permiso. Enseñanza 12. Guarda silencio sobre quienes te hicieron daño. Exponer públicamente traiciones o heridas pasadas suele dar más poder a quienes ya no merecen espacio en tu vida. Cuando una herida se hace visible sin propósito, no se alivia, se reactiva. La mente vuelve al lugar del daño y lo mantiene vivo. Hablar puede parecer liberador, pero repetir la historia fija la emoción y prolonga la presencia de quien ya quedó atrás. La verdadera superación comienza cuando decides no ofrecer más escenario al pasado. Hablar constantemente de personas que te lastimaron mantiene el vínculo activo, aunque sea en forma de rechazo. El recuerdo se vuelve hábito y el hábito, identidad. Sin notarlo, tu energía se organiza alrededor de aquello que dices querer dejar. Además, al exponer detalles sensibles, revelas puntos que otros podrían usar en el futuro. No todos escuchan para comprender, algunos escuchan para medir. El silencio consciente cierra puertas que las palabras dejan entreabiertas. Seguir adelante sin explicar ni atacar no es evasión, es dominio. Significa elegir el rumbo por encima del relato. El éxito silencioso no busca venganza, la vuelve innecesaria. Cuando tu atención se desplaza al presente, el pasado pierde autoridad. El avance se vuelve la respuesta más clara porque no discute, demuestra. Allí, la herida deja de definirte y pasa a formar parte de un aprendizaje integrado. En la vida cotidiana, esta decisión se prueba en escenas comunes. La tentación de publicar, de responder, de aclarar tu versión. Cada impulso es una invitación a volver. Resistir no implica reprimir, implica redirigir. Desahogarte solo con personas de absoluta confianza permite ordenar los sentidos sin amplificarlo. Elegir espacios privados protege tu proceso y evita que el dolor se convierta en conversación pública. Cerrar ciclos sin ruido es una habilidad que fortalece el carácter. No requiere anuncios ni despedidas dramáticas. Requiere coherencia diaria. Transformar el dolor en crecimiento personal sucede cuando extraes lecciones y ajustas límites. Enfocarte en tu avance, no en el pasado, devuelve energía. La mente se aligera cuando deja de sostener explicaciones y se concentra en construir. Este entrenamiento mental ordena emociones y hábitos. Al no exponer, observas con más claridad. Al no atacar, reduces reactividad. La sabiduría interna aparece cuando eliges qué merece atención. El dominio emocional se afina en cada pausa que decides no llenar con palabras. El propósito se fortalece cuando tus actos coinciden con la dirección que eliges. Desde la mirada estoica, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que el poder personal reside en gobernar la atención y la palabra. Afirmaron que insistir en agravios perturba el ánimo y que la dignidad se preserva eligiendo silencio y acción recta. Para ellos, la libertad nace al no depender del juicio ni del conflicto. Hay desafíos internos previsibles.
La necesidad de validación, el miedo a que la historia quede incompleta, la ilusión de que explicar traerá justicia. Con el tiempo descubres que la paz no llega cuando todos entienden, sino cuando tú avanzas. La madurez emocional se reconoce porque el pasado ya no dicta tus conversaciones ni tus decisiones. Cuando eliges no decir nada y avanzar, recuperas tiempo y enfoque. La claridad mental mejora porque no estás defendiendo una narrativa. La serenidad se instala porque no alimentas la herida. La disciplina interior crece al sostener esta elección, incluso cuando la emoción presiona. Cada día sin exposición es un día de cierre auténtico. A veces, la mejor respuesta es no decir nada y avanzar, no por debilidad, sino por respeto propio. En ese silencio activo, el dolor pierde poder, el carácter se consolida y la paz deja de ser una promesa para convertirse en una práctica constante. Enseñanza 13. Guarda discreción sobre tu vida amorosa e íntima. La intimidad sentimental pertenece solo a quienes forman parte directa de ella. Hay vínculos que se construyen con una materia delicada, hecha de confianza, memoria y cuidado mutuo. Cuando esa materia se expone sin necesidad, pierde consistencia. No porque el amor sea frágil, sino porque el ruido externo altera su forma. La vida afectiva necesita un espacio propio para respirar, equivocarse y corregirse sin espectadores. Compartir detalles de una relación, discusiones, momentos de debilidad, intimidad o episodios del pasado, abre puertas que luego cuesta cerrar. Las palabras no regresan a su sitio cuando la emoción baja. Lo que hoy parece un problema pasajero, mañana puede convertirse en una etiqueta fija en la mente de otros. Las personas tienden a simplificar historias complejas y a juzgar desde una sola versión. Así, el vínculo queda condicionado por miradas ajenas, que no estuvieron ahí cuando se reparó. Proteger la vida amorosa no es esconderla, es respetarla. Resolver conflictos con madurez requiere silencio operativo, ese que crea una pausa para pensar antes de hablar. Cuando eliges no narrar lo reciente, permites que la emoción se asiente y que la razón vuelva a guiar. El diálogo interno y el diálogo de pareja recuperan su lugar natural. La solución aparece con más claridad cuando no hay presión por explicar ni defender. En la experiencia cotidiana, esta elección se pone a prueba con impulsos comunes. El deseo de desahogarse, la necesidad de validación, la tentación de justificar la relación ante terceros. Detener ese impulso es un entrenamiento mental. No se trata de negar lo que sientes, sino de elegir el canal adecuado. Elegir muy bien a quién confías algo íntimo. Preserva el respeto mutuo y evita interferencias que confunden más de lo que ayudan. La intimidad se debilita cuando se vuelve tema público. Convertir la relación en conversación casual introduce comparaciones y consejos no solicitados. A veces, incluso, siembra dudas donde no las había. Priorizar el diálogo de pareja fortalece el vínculo porque devuelve la responsabilidad a quienes lo sostienen. La claridad mental crece cuando el conflicto no se dispersa en relatos. El dominio emocional se afina cuando la palabra espera a que la calma llegue. Este cuidado también ordena la identidad. Al no justificar tu relación, te liberas de explicar elecciones que son tuyas. La sabiduría interna se fortalece cuando confías en tu criterio. El propósito del vínculo se vuelve más nítido al no estar condicionado por opiniones externas. La estabilidad aparece cuando la relación no vive a la defensiva, sino enfocada en crecer. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca subrayaron la prudencia y el dominio de la palabra como formas de preservar la dignidad. Enseñaron que la serenidad se protege eligiendo cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y que el juicio ajeno no debe gobernar lo íntimo. Para ellos, la discreción era una virtud que sostiene la armonía. Con el tiempo, esta práctica se nota.
Los conflictos no desaparecen, pero se vuelven manejables. La reconciliación es más sencilla cuando pocos han opinado. La confianza crece porque ambos saben que lo sensible será cuidado. La relación gana profundidad al tener un espacio propio, libre de miradas que pesan. Hay desafíos internos que persisten. El miedo a estar solo con el problema, la inquietud de no ser comprendido, la urgencia de contar. Elegir el silencio consciente no es aislamiento, es enfoque. La serenidad se vuelve constante cuando el vínculo no se expone por impulso. La disciplina interior se consolida al sostener esta elección, incluso en momentos intensos. El amor se cuida mejor, lejos del ruido. Cuando eliges proteger la intimidad, eliges respeto. Cuando eliges corregir sin audiencia, eliges madurez. En ese cuidado sobrio, la claridad se afina, la serenidad se asienta y la relación encuentra un ritmo propio desde el cual crecer con conciencia. Enseñanza 14. Evita revelar estrategias profesionales antes de tiempo. La discreción laboral protege oportunidades porque el trabajo y la vocación crecen mejor cuando avanzan sin ruido. En el ámbito profesional, las palabras tienen peso y los planes expuestos demasiado pronto suelen atraer miradas que no ayudan. La mente necesita calma para decidir y el camino requiere espacio para desarrollarse. Cuando eliges avanzar con reserva, recuperas el control del ritmo y reduces fricciones innecesarias. Hablar abiertamente de decisiones de carrera puede generar competencia, tensiones o malentendidos. No siempre por mala intención, sino porque el trabajo despierta comparaciones y expectativas. Un comentario inocente puede convertirse en presión. Una pregunta puede sembrar duda. Una opinión puede torcer una decisión que aún estaba madurando. Avanzar con calma permite elegir desde la claridad y no desde la urgencia de justificarte ante otros. Guardar tus planes profesionales no significa desconfiar de todos, significa priorizar tu enfoque. Compartir solo con personas clave, aquellas que entienden el proceso y saben acompañar sin interferir, protege tu energía. Cuando la conversación se reduce a hechos y no a promesas, la mente se ordena. El progreso se construye con acciones consistentes, no con anuncios. Así, cada paso suma sin cargar con expectativas ajenas. Proteger tu ritmo de crecimiento es un acto de autocuidado. Cada carrera tiene tiempos distintos y compararlos desgasta. La serenidad aparece cuando respetas tu propio compás. Al no exponer decisiones incipientes, evitas explicaciones innecesarias y mantienes la atención en lo que depende de ti. La estabilidad profesional se fortalece cuando la palabra espera y el trabajo avanza. En la experiencia diaria, este principio se prueba en situaciones comunes. Una oportunidad que aún no se concreta, un cambio que estás evaluando, un proyecto que recién comienza. El impulso de contarlo puede ser fuerte, pero detenerte te devuelve claridad. El silencio operativo crea un espacio para pensar, ajustar y decidir con mayor precisión. Allí, la confianza en tu criterio crece. Este entrenamiento mental también ordena las emociones. Al no reaccionar a comentarios externos, reduces ansiedad. Al no prometer, evitas frustración. El dominio emocional se afina cuando eliges hechos sobre expectativas. El propósito se vuelve más nítido cuando no negocias tu rumbo con opiniones que no comparten tu visión. La claridad mental se sostiene porque el foco permanece en la tarea. Desde la perspectiva del estoicismo, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca subrayaron la prudencia y el gobierno de la palabra como pilares de la serenidad. Enseñaron que el progreso auténtico no necesita proclamación y que la dignidad se preserva cuando la acción precede al discurso. Para ellos, el silencio prudente protege la voluntad y la constancia. Con el tiempo, la discreción laboral muestra sus frutos. Las oportunidades se abren cuando el trabajo habla. Las decisiones se sienten firmes
porque no fueron tomadas bajo presión. El entorno percibe coherencia y profesionalismo. La estabilidad no depende de la aprobación externa, sino de la consistencia interna. Avanzar sin ruido permite corregir sin exposición y crecer sin comparaciones. Hay desafíos que persisten, como la necesidad de reconocimiento o el miedo a perder oportunidades si no se anuncian. La práctica enseña que el valor se demuestra en resultados. Cuando priorizas hechos sobre promesas, tu credibilidad aumenta. La carrera se vuelve un camino sólido porque cada paso fue pensado y sostenido. En la carrera, el silencio también avanza. Elegir discreción es elegir claridad. Proteger tu ritmo es cuidar tu futuro. En ese equilibrio sobrio entre acción y palabra, la disciplina interior se consolida, la serenidad acompaña y el progreso profesional encuentra un cauce firme desde el cual crecer. Enseñanza 15. Evita contar tus límites personales. Los límites se sostienen mejor con acciones que con palabras. Hay una sabiduría silenciosa en el comportamiento coherente que no necesita explicarse. Cuando intentas justificar cada frontera que trazas, invitas a que sea discutida. En cambio, cuando actúas desde una claridad tranquila, el mensaje se entiende sin confrontación. El límite vivido se vuelve evidente, el límite explicado se vuelve negociable. Explicar constantemente tus límites puede desgastarte y confundir a los demás. Las palabras abren debates, las acciones establecen hechos. Si dices que algo no es aceptable pero sigues permitiéndolo, el mensaje se diluye. La mente ajena aprende de lo que toleras, no de lo que proclamas. Por eso, definir los límites primero en tu interior es esencial. Esa definición interna ordena tus decisiones y te permite responder con coherencia, sin elevar el tono ni entrar en defensas. La coherencia es el lenguaje más claro. Cuando respetas tus propios límites, los demás ajustan su conducta. No hace falta largas explicaciones ni discursos. La constancia hace el trabajo. Al decir menos y actuar con firmeza, reduces la fricción y proteges tu energía. El respeto natural surge cuando el comportamiento es estable y predecible. La serenidad aparece cuando no necesitas convencer, solo sostener. En la vida cotidiana, este principio se prueba en situaciones comunes. Peticiones que invaden tu tiempo, comentarios que cruzan una línea, hábitos ajenos que te incomodan. El impulso de justificarte es comprensible, pero no siempre útil. Elegir una respuesta simple, alineada con lo que decides permitir, entrena el autocontrol. Cada acción coherente refuerza el límite y reduce futuras pruebas. Definir los límites internamente te conecta con tus valores. Al hacerlo, tus decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones. Respetarlos con acciones fortalece la autoestima, porque te demuestras que tu palabra interior tiene peso. Evitar largas explicaciones cuida la calma. Mantener coherencia cuida la relación. El equilibrio se construye cuando no te contradices. Este entrenamiento mental ordena emociones y hábitos. El dominio emocional crece cuando no reaccionas a la provocación. La claridad mental se sostiene porque no entras en discusiones innecesarias. El propósito se afirma cuando tus actos reflejan lo que consideras justo. La sabiduría interna se afina al elegir la acción correcta una y otra vez, incluso cuando resulta incómoda al inicio. Desde la mirada estoica, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la fortaleza reside en el gobierno de uno mismo. Señalaron que la coherencia del carácter es más persuasiva que el discurso y que la serenidad se preserva al actuar conforme a principios claros, sin depender del juicio ajeno ni de explicaciones constantes. Con el tiempo, los resultados se vuelven visibles. Las relaciones se equilibran porque el terreno es claro. Quien te rodea aprende qué esperar de ti y ajusta su comportamiento. El respeto aparece sin imposición. La paz interior aumenta porque no estás defendiendo tus decisiones.
las estás viviendo. La constancia convierte el límite en hábito y el hábito en identidad. Habrá desafíos, personas que intenten probar, momentos en los que dudarás, impulsos de explicar más de la cuenta. Cada vez que eliges sostener con acciones, refuerzas tu posición. No se trata de dureza, sino de claridad. La firmeza tranquila evita conflictos innecesarios y protege vínculos que pueden crecer en un marco sano. El límite firme no se discute, se vive. Cuando eliges actuar con coherencia, despiertas disciplina interior. La claridad se vuelve constante y la serenidad acompaña. En ese espacio, las relaciones encuentran equilibrio y el respeto surge de manera natural, sostenido por acciones que hablan con más fuerza que cualquier palabra. Antes de empezar, detente un momento y haz esto con total honestidad. Vea los comentarios y escribe: hoy protejo mi intimidad, soy estoico. No es un simple mensaje, es un compromiso contigo mismo. Escríbelo como el primer paso real, sin mentirte, sin aparentar. Desde ahora, decide actuar con coherencia y disciplina. El cambio comienza cuando dejas de engañarte y eliges conscientemente.